Amigos, la inflación, un tema de preocupación, por lo menos para muchos economistas que están viendo cómo la tasa de inflación se ha ido claramente por encima del rango meta que hoy tiene establecido el Banco Central. Y esto fue motivo de análisis en una convocatoria de ADM, un desayuno de trabajo la semana pasada, con los economistas Isaac Alfi, Javier de Aedo y Gabriel Odone. Y allí estuvimos con Martín Villano. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Nicolás, buenas noches. Muy bien. Sí, un desayuno de trabajo de ADM que reunió a esos tres economistas y el punto de partida era la coyuntura y qué va a pasar en Uruguay en los próximos años. Lo vamos a ver ahora en el repaso de los TEI, pero hubo muchas coincidencias en cuanto al buen momento de Uruguay que se va a prolongar en 2011, pero hay muchas advertencias para tomar nota en los años siguientes. Luces amarillas que han prendido estos economistas. Una visión que fue bastante consensuada, hubo bastantes puntos de acuerdo, algunos matices y tal vez algunos puntos de vista diferentes, pero en general una preocupación común con la inflación. ¿Qué dijo Isaac Alfi? Bueno, Isaac Alfi, ya te digo, se centró en que el país va a repetir lo bueno que hizo en 2010 o los buenos resultados de 2010, pero fue muy crítico a la hora de lo que hizo el gobierno para mantenerse, digamos. Él habló que falta leyes, que falta apertura hacia lo privado, también como los demás expositores hicieron referencia desde el punto de vista político a que la discusión está en el seno político, en el seno de la fuerza política de gobierno y que no hay mucha participación con la oposición externa, pero repitió que el 2011 va a ser lo bueno que fue el 2010, un poquito menos de crecimiento, pero va a repetir. Y a partir de ahí, muchas dudas y muchas cosas que vamos a repasar ahora. Vamos a ver cómo cerraba Isaac Alfi su participación allí en el desayuno de ADM. Todo indica que este año va a ser muy bueno nuevamente. Todo indica que no tenemos deberes hechos para consolidar esto en el mediano plazo porque nos falta en términos estructurales, nos falta mucha infraestructura. Pero nos falta infraestructura, pero nos faltan instituciones, nos faltan leyes que permitan que el sector privado aumente y el sector privado haga las cosas que tiene que hacer, ¿sí? Y también, si ustedes me hubieran preguntado esto hace 2 o 3 meses, yo veía por lo menos este año y dos años más de muy buenas perspectivas y de gran bonanza. Y yo ahora lo reduzco a este año porque realmente lo que ha pasado en el mundo en los últimos 2 meses me deja muchas dudas. La inflación, los fenómenos del África y el tema del petróleo. Bien, Isaac Alfi, ex ministro de Economía. También estuvo Javier de Aedo, un economista que tuvo cargo de gobierno, también en el gobierno de Luis Alberto Lacalle a principios de los 90, y que bueno, actualmente está haciendo política, en definitiva, en la órbita de Alianza Nacional, pero mantiene su perfil de analista económico, ¿verdad? Sí, es muy técnico, pero también fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional y fue electo senador suplente. Vamos a repasar ahora un tramo de la exposición de Aedo, cuando hace referencia a su visión sobre el déficit y también un razonamiento muy interesante en cuanto al consumo. Vamos a ver el caso del 2010. El año pasado partimos de un resultado fiscal de 1% del producto, negativo, pero al estar arriba de la tendencia, hay que hacer al revés, hay que imaginar que si estuviéramos en la tendencia estaríamos recaudando menos impuestos de lo que estamos recaudando actualmente. El año pasado se vendieron 44.000 autos, eso generó 470 millones de dólares de impuestos. Cuando se vuelvan a vender 15.000 por año, 20.000 dentro de un tiempo, se van a perder 200, 300 millones por año de impuestos. El año pasado se vendieron 750.000 televisores, el año anterior también. En algún momento se van a volver a vender 100.000 por año, salvo los mundiales, y vamos. Entonces, estamos teniendo una recaudación espectacular, pero no es permanente. La gente se está poniendo al día porque es barato, y ese es otro tema que viene después. Es barato comprar cosas en dólares porque el dólar por ahora está barato. Pero hay una apuesta al día. Cuando todo el mundo haya cambiado el televisor, la heladera y el auto, ya después no va a seguir haciéndolo. Entonces, hay otros ajustes allí, en fin, UTE estuvo muy bueno, o sea, el año pasado no solamente estábamos con viento a favor y en bajada, sino que además llovía y UTE generaba electricidad.
a diferencia de años anteriores. Lo cierto es que en mi estimación, el verdadero resultado fiscal no fue un déficit de 1, sino fue de 2,6. Tuvimos un déficit fiscal real, ajustado por el ciclo y por otras cosas, normalizado, de algo más de 2,5% del producto. No puedo menos que decir que es insólito que en la cresta de la ola estemos en esta situación y no hayamos aprendido del pasado para ahorrar en tiempo de vacas gordas para cuando vengan los tiempos de vacas flacas. Y es insólito que el presupuesto quinquenal haya establecido una meta. Uno se fija metas en la vida, se fija metas en general más ambiciosas, pero la meta es un déficit de casi 1% del producto todos los años. Y en el supuesto de que el mundo va a seguir tan bien como está ahora en los próximos 5 años. Bien, la visión del economista Javier de Aedo, que además culminó haciendo una síntesis de las fortalezas y debilidades que ve en el escenario actual, particularmente en la conducción de la economía y algunos puntos vinculados al tema laboral. Claro, cuestiones de fondo como la educación y el mercado laboral. Habló de rigidez del mercado laboral, que no hay gente para contratar, que el desempleo estructural es un problema para Uruguay y un desafío para el año que viene, los años que vienen. Y además que hay mecanismos de consejos de salarios que también hacen que los aumentos estén mucho más extendidos y tengan una rigidez también mayor desde el punto de vista de Javier de Aedo. Vamos a escucharlo. Yo creo que se ha hecho una tarea extraordinaria en materia de deuda pública, especificando ya el 40%, rumbo a especificarla en 2/3 para que coincida con la estructura del producto, de modo tal de que a lo largo del tiempo, más allá de lo que pase con el tipo de cambio real, la deuda sobre el producto sea estable. Se ha reperfilado, se ha especificado. También es interesante que no haya una regla cambiaria rígida, si bien las reglas siempre se pueden cambiar y depende del instrumentista más que del instrumento, pero una regla rígida yo comparto que complica las cosas. No tenemos ni tablita ni banda de flotación y cuando haya que ajustar, ya vimos cómo ocurrió, tenemos una sinopsis en el segundo semestre del 2008 y va a ser algo muy parecido a eso. También yo creo que la economía está menos dolarizada que antes y va a haber menos consecuencias redistributivas de una devaluación de las que hubo en crisis anteriores. O sea, todo esto yo lo pongo en el lado del haber. En el lado del deber, ya lo vimos, el resultado fiscal, deberíamos tener un superávit del orden de 1,5% del producto y tenemos un déficit de 1% del producto. El tipo de cambio real se ha ido muy abajo, en parte por esa política monetaria que realmente es expansiva y no contractiva cuando sube la tasa de interés. Y también hay otra cosa interesante, que no lo he visto muy analizado. Así como en las crisis anteriores llegamos con una regla cambiaria rígida y con una regla laboral flexible, ahora va a ser al revés. Ahora vamos a llegar con una regla laboral muy rígida y con una regla cambiaria flexible. Y ahí se dependerá del expertise de quienes estén negociando en ese momento para ver si se puede salir del paso con mayor o menor desempleo. Bien, amigos, Martín, estuvo Gabriel Odone también, cerrando este trío de economistas analizando la coyuntura. Sí, que fue la semana pasada en el Club de Golf, organizado por ADM. Vamos a repasar ahora un tramo de la exposición de Odone que habla o advierte sobre algún peligro de volver sobre un error, al juicio de él, que cometió los gobiernos de Sanguinetti y Valle sobre la reforma del Estado. Es una advertencia que lanzó Odone. Creo que los uruguayos han empezado a cobrar conciencia de este fenómeno en este periodo, pero el problema de pérdida de capacidad de competencia en términos de capital humano lo tenemos medido, tiene más de 20 o 25 años en términos de años de educación de la población económicamente activa y sobre todo cuando uno toma personas con 13 o más años de educación, la cantidad de personas que hay en este país con educación superior. Es un problema que atraviesa a toda la sociedad y atraviesa a toda nuestra generación, probablemente la mayoría de ustedes que están aquí, en sus coetáneos en otros territorios de la región. Hemos perdido años de educación en relación a nuestros competidores y eso es un fenómeno de larga data que el sistema educativo y el sistema político en general no ha estado en condiciones de resolver. Y yo tengo la impresión de que la reforma del Estado que se insinúa, al igual que lo que ocurrió en las administraciones anteriores, va por un camino equivocado, tratando de resolver el problema del servicio civil cuando el problema uruguayo no se ataca de esa manera. Los gobiernos de Sanguinetti y los gobiernos de Valle se equivocaron, cometieron errores muy parecidos a los que va a terminar cometiendo este gobierno.
Bien, la visión sobre los temas de la reforma del Estado, pero Gabriel Odone habló de más cosas, ¿eh? Sí, habló de más cosas y vamos ahora a ver la conclusión final de una exposición bastante larga que hizo, como decíamos recién, un desayuno organizado por ADM en el Club de Golf la semana pasada, donde habla de las señales claras que el gobierno tiene que dar en todos los temas, entre otras cosas en la inflación, como hablábamos al principio, pero si te parece lo escuchamos. A ver qué dice. En ausencia de una señal fiscal que acompañe la política monetaria, será muy difícil alinear las expectativas con la meta de inflación. Y yo lamentablemente creo que el gobierno no está en el mejor momento desde el punto de vista político en su interior para transmitir la señal fiscal que precisamos. Uruguay debería estar en condiciones de hacer algo parecido a lo que Brasil está haciendo en materia fiscal, pero la impresión que uno tiene de ver el debate público es que el gobierno está enzarzada. Yo diría, el debate político de este país está trasladado a la interna del gobierno. No hay debate entre el gobierno y la oposición y por lo tanto todo el debate y toda la presión está sobre la interna del gobierno, lo cual hace que no sea el mejor momento para que las medidas dolorosas puedan ser implementadas, porque justamente quienes tienen que implementar esas medidas dolorosas están en el fragor de la batalla en la interna de la fuerza de gobierno. Por lo tanto, el mensaje de la presentación es: no hay lugar, haciendo referencia a lo que es el título de una película reciente, para señales débiles. Si no estamos en condiciones de transmitir señales contundentes en materia de compromiso con la inflación en las próximas semanas y consistentes, tratando de mostrar qué movimientos monetarios, cambiarios, transitorios vamos a hacer, a pesar de que sepamos que esos movimientos son inconsistentes a medio plazo, pero que son necesarios ahora para rebajar la tasa de inflación, manejados con alguna señal de naturaleza fiscal, el problema de los precios puede terminar siendo un problema mucho más importante sobre fin de año, sobre todo si el escenario internacional se vuelve más volátil en materia de precios, como el fenómeno de Japón y el fenómeno del norte de África parecen insinuar. Bien, el economista Gabriel Odone enfocando en el tema de inflación, que también comentaron los otros economistas. Nosotros, por supuesto, hicimos una selección de varios temas. Pero esta semana, Martín, se definen algunas cosas, ¿no? Sí, él hablaba de señales y hay muchas cosas para esperar, muchos datos que generan mucha expectativa esta semana. Mañana el COPOM, el Comité de Política Monetaria y Banco Central, define qué va a hacer con la tasa monetaria, la tasa de referencia. Hay cierto consenso en el mercado de que se va a definir un aumento. Hay quienes hablan de medio punto porcentual. Veremos qué es lo que sucede en ese plano. Y también se van a conocer las cifras del PBI uruguayo al cierre del año 2010. Un PBI de la economía que va a crecer seguramente en el entorno del 8%, según las proyecciones, pero que buena parte de ese crecimiento se explica por el aumento del consumo. Y allí es donde está, de alguna manera, la luz amarilla. Un gran consumo que necesariamente lleva a un cierto aumento de los precios. Esto es algo natural y hay que ver cómo se regula. Estamos hablando en estos últimos días con algunos economistas vinculados al Frente Amplio que esbozaban el siguiente razonamiento. Bueno, está bien, tanta preocupación por la inflación, pero en definitiva lo que estamos es creciendo y lo que hay que pensar son los temas del desarrollo. Y efectivamente estamos en una situación económica histórica, con varios años de crecimiento que se han acumulado a tasas muy altas, pero ciertamente que no todo crecimiento vale lo mismo y sin duda que hoy por hoy en Uruguay hay un exceso de crecimiento del consumo y hay que ver cómo se gestiona eso desde el punto de vista de la política económica en general. Seguimos en Claves Económicas. Martín, gracias. Bueno, Odone hablaba ahí de dos temas que están claves. Esta semana varias señales a esperar. Japón y Libia, en el contexto internacional, energía nuclear y petróleo. De energía vamos a seguir hablando aquí en nuestro programa. Ya seguimos.